Continuando con la historia, todo mundo se encontraba sorprendido por lo que estaba observando, desde los sirvientes hasta los caballeros. Pero más sorprendido se encontraba el padre del prota al darse cuenta de que su hijo Logan había llegado a casa acompañado de una mujer. Se preguntaba si acaso e inmediatamente le mencionaba a su hijo que había vuelto, pero inmediatamente le preguntó quién era esa dama que lo acompañaba. Muy tranquilo el prota le mencionaba a su padre que se trata de su prometida, Lady Elaine Floyd. Las criadas y mayordomos se encontraban sorprendidos por lo que estaban escuchando. ¿Acaso de verdad era la prometida del joven maestro? Incluso mencionaban que era increíble ya que era completamente una belleza. El padre del prota se encontraba muy emocionado y pensaba que era su prometida. Pensaba que solamente estaban saliendo, pero ya había un compromiso de por medio. Había valido la pena pedirle ese favor al maestro de la espada. El hombre le daba la bienvenida a la doncella y cuando estuvo a punto de presentarse, el prota terminó interrumpiéndolo y le mencionaba que ella también es una nueva recluta para la Orden de los Caballeros de McLean. La prometida del prota inmediatamente tomó la palabra para presentarse y mencionaba que como futura nuera y caballero daría lo mejor de sí misma de ese momento en adelante, llamando al patriarca de McLean como padre. Se nos relata que la noticia de que Elaine sería reclutada como caballero causó reacciones mixtas entre la gente del territorio. Por un lado, el padre del prota se encontraba furioso preguntándole al prota si acaso iba a ingresar a su prometida a la orden de caballeros, preguntándole qué clase de locura era esa. Uno de los capitanes de los caballeros se encontraba mencionando que era algo sin precedentes, pero si el joven maestro lo decía, ¿quién podría oponerse a su decisión? Incluso el hermano menor del prota se encontraba emocionado y había ido a presentarse con su cuñada, pero su madre inmediatamente se lo llevó tirándolo por la mejilla. De un momento a otro la señorita terminó escuchando como una persona le ordenaba que tenía que escapar. Se trataba de nada más y nada menos que el enano Cámara, el cual le mencionaba que no sabía lo que estaba pensando, pero estaba siendo engañada. Por supuesto, el prota terminó acercándose y le preguntaba al enano qué era lo que se encontraba diciendo. Un tiempo después, en el exterior del castillo algunas personas se encontraban hablando. Uno le preguntaba al otro si acaso había escuchado que al parecer el joven maestro había comenzado otra locura. Una persona que se encontraba arreglando una cerca preguntaba qué era lo que había pasado esta vez. Su compañero comenzó a mencionarle que habían dicho que el prota había traído una mujer a la orden de caballeros y esa misma mujer es su prometida. El que arreglaba la cerca simplemente se quedó en silencio por unos momentos para luego mencionar que pensaba que el prota había intentado algo más loco como atravesar una montaña y sería mejor que continuaran haciendo su trabajo. Un tiempo después, entre las sesiones de ejercicio de los caballeros, observamos a una persona que resaltaba pues esta no estaba utilizando ningún casco ni nada parecido, pero se encontraba parada firme entre todos los caballeros. El padre del prota se encontraba confundido pensando que lo que estaba diciéndole el prota o lo que le había dicho su hijo anteriormente simplemente era una broma, pero en ese momento se dio cuenta que todo era cierto. Logan le mencionaba a su padre que no tenía la más mínima intención de bromear con algo como eso. El padre del prota le mencionaba que una mujer nunca en la historia de su reino una mujer ha sido un caballero. Logan le mencionaba a su padre que ella es alguien quien ha despertado su poder y ahora que habían encontrado un talento tenían que reclutar a cualquier persona posible. Patrick le mencionaba a su hijo que actualmente el entrenamiento en la Orden de Caballeros de McLean es mucho más dura que cualquier otra orden. Y aunque tenga talento, es una mujer, y aún más que eso es una mujer noble. ¿Acaso podría soportar tal entrenamiento? Elaine, que se encontraba escuchando la conversación, les mencionaba que ella podía hacerlo. Comenzaba a mencionar que la idea de no poder hacerlo solamente por ser mujer haría desaparecer esa idea por completo. La vamos a ver peleando como Rapunzel utilizando un sartén. Me hackearon, yo no dije eso, lo siento. Elaine comenzó a pensar que lo lograría sin falta, iba a hacer que la reconocieran como caballero. Pero un rato después la vemos tumbada en el suelo desmayada y uno de los caballeros que había llamado al prota para informarle de lo que estaba pasando le mencionaba al prota que lo que se encontraba escrito en el suelo era exactamente eso. Logan preguntó si acaso era una especie de carta de despedida o algo similar. Por otro lado, Elaine se encontraba pensando que todos esos idiotas realmente se encontraban completamente locos. Recordando el entrenamiento, se preguntaba si es así como entrenan las órdenes de caballeros, e incluso algunos tienen mucho más poder que el que posee ella, entonces como se esperaba. La chica comenzó a sentir frustración debido a todo lo que estaba sucediendo, y el prota en ese momento le preguntaba si acaso se encontraba arrepintiéndose. Ella alzó la mirada y se dio cuenta de que el prota todavía seguía allí observándola. Logan comenzaba a pensar que si lo hacía bien, en 2 meses, mientras tanto, tenía que completar el entrenamiento y comenzar con la guerra con Viprox. Y pensó en incluir a la princesa en esa guerra, pero si no podía adaptarse entonces no podría esperar más. Elaine comenzó a mencionarle al prota que se encontraba verdaderamente arrepentida. Y eso era porque sentía que no había recibido un entrenamiento adecuado hasta ese momento. Y eso era lo que de verdad ella lamentaba, cosa que dejó en silencio al prota por unos segundos. Levantándose del suelo, Elaine le mencionaba al prota que este le había prometido un campo de batalla donde podría ganar fama.
pero sabía perfectamente que si se quedaba quieta entonces el prota no podría cumplir con su promesa, y ambos se encontraban observando una manzana que estaba en lo alto del árbol. Elaine continuó mencionándole al prota que su fama como caballero la ganaría con sus propias manos. Esas palabras cautivaron ligeramente a Logan, el cual luego procedió a darle un ligero golpe en el árbol para mencionarle que entonces, como le había prometido, le prepararía el campo de batalla donde la princesa pueda divertirse, mostrándonos cómo aquella manzana terminó cayendo del árbol justo en las manos de la princesa. Recuerden que ella no es una princesa, es el título que había obtenido en su vida pasada luego de enfrentarse por sí sola a 100 caballeros entrenados. Mientras observaba a su prometida, Logan se mencionaba que los frutos que la Rosa de Acero cosecharía en el futuro no serían solamente esos. Logan le mencionaba a la chica que tenía que tomar eso y seguir adelante hasta la meta, cosa que también terminó emocionando a la señorita. Una semana después, el entrenamiento de los caballeros había vuelto más peligroso y complicado, ya que estos tenían que superar un peñasco haciéndolo ver como si fuese la muralla de un castillo que tenían que asediar. Y en la parte superior de aquella muralla ficticia se encontraba otro de los caballeros que tenía que defenderla a toda costa. Inmediatamente el caballero, al observar al invasor, le preguntaba a este hacia dónde iba y rápidamente con su espada de madera terminó dándole un fuerte golpe en la cabeza que inmediatamente mandó a volar hacia el suelo al otro caballero. Y aunque el entrenamiento era muy peligroso, el padre del prota se encontraba presente para ayudarlos y así evitar que sufran daños graves en ese entrenamiento. Mientras sujetaba al caballero entre sus brazos, mencionaba que el caballero Keron había quedado fuera, por lo cual sería descalificado del entrenamiento. El caballero se encontraba frustrado por lo que estaba escuchando. Observando la situación, uno de los caballeros mencionaba que su entrenamiento en la Orden de Caballeros era famoso por ser un entrenamiento extremadamente riguroso. Pero todo eso ya estaba completamente fuera de control. Otro caballero preguntaba quién lo habría ideado, a lo que por supuesto su compañero le mencionaba que quién más podría ser, pues esa persona había sido el prota, el cual se encontraba en la parte de abajo ordenando que continuaran con la siguiente ronda. Patrick se encontraba entre risas felicitando a su hijo y le mencionaba que es un entrenamiento de asedio seguro, y además sirve para entrenar también a los defensores, y salvo el hecho de que es un poco peligroso todo está completamente bien. Logan se mencionaba si acaso realmente estaba un poco bien, pero en ese momento escuchaba cómo ordenaban que el siguiente participante fuese Elaine Floyd. La chica en este caso iba a actuar como atacante, ya se encontraba en la parte inferior preparándose para asaltar. A gran velocidad comenzó a subir la muralla saltando de un costado al otro y preparándose para llegar hacia la cima. Los caballeros que estaban observando eso se encontraban mencionando que ella era bastante rápida, pero eso no importaba después de todo, ya que en ese entrenamiento, por más que lo miraba, la parte que subía era la que estaba en mayor desventaja. Y por lo menos los que suben deben de ser mucho más ágiles o tener más números, y en ese instante observamos como la señorita se estaba preparando para hacer algo que en principio me pareció muy asqueroso pero realmente brillante. Pues cuando Elaine estuvo lo suficientemente cerca del caballero, la chica terminó escupiéndole en la cara para bloquear la visión del caballero y poder aterrizar satisfactoriamente en la cima de la colina. Y claro, aprovechando el descuido del caballero, la chica realizó un rápido ataque dejando así fuera de combate a su oponente. Observando esa situación, el prota se encontraba emocionado mencionando que Elaine Floyd había tenido éxito, mientras que su padre al parecer no le llamaba del todo esa estrategia. Emocionada, Elaine mencionaba que ella lo había conseguido. Patrick, algo confundido, le preguntaba a su hijo si acaso ella no es la hija de un conde, a lo que el prota le mencionaba que sí, o quizás, pero lo dejaba hasta ahí. Patrick le mencionaba a su hijo que al parecer la chica es bastante buena, a lo que el prota le preguntaba si acaso la estaba reconociendo. Patrick le mencionó a su hijo que estaba siguiendo el entrenamiento duro y su sentido de la esgrima es impresionante, así que cómo no iba a reconocerla. Los caballeros al escuchar eso comenzaban a emocionarse y mencionaban que si acaso algo como eso estaba permitido, y si era así entonces iban a ganar a cualquier manera, incluso si tenían que utilizar métodos sucios. Patrick se encontraba mencionando que si acaso no sería mejor hablar eso con la señorita, ya que podría tener un mal impacto en los caballeros. Logan, observando a su padre, se mencionaba que la Orden de Caballeros se estaba adaptando bastante bien a su nuevo entrenamiento, y la preparación de suministros a través de Phillips estaba bastante bien. Ahora solamente le quedaba una cosa, a lo que el prota inmediatamente terminó llamando la atención de su padre. Patrick inmediatamente observó a su hijo y se dio cuenta de la seriedad en sus ojos cuando el chico le mencionaba a que tenía algo que decirle. Cambiamos de escena y nos encontramos en el castillo de la familia McLean, donde alguien se encontraba llamando a uno de los administradores. El chico comenzaba a mencionarle que acababa de revisar el almacén y había mucho espacio desperdiciado, y si lo organizaban de tal manera los costos se reducirían y la vida útil de los productos aumentaría. El administrador inmediatamente le agradeció al chico por la ayuda que le había ofrecido.
Era el comerciante Felix, el cual se encontraba llamando ahora a Weiner y le mencionaba que sobre el mantenimiento del pueblo y los pagos de los salarios a los empleados creía que había una pequeña equivocación en esa parte, preguntándole a Weiner si acaso podría revisarlo, a lo que este último le mencionaba que lo haría de inmediato. El chico le mencionaba a otro de los administradores que los artefactos están bien cuidados, sin embargo el aceite para mantener los artefactos es la mitad de barato con Kyle que con Kalia. El hombre le preguntaba si acaso hablaba en serio y como se esperaba de un comerciante sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Otro de los administradores se encontraba mencionando a Weiner si acaso ayer no había llegado ese amigo a la mansión, preguntando si acaso no había escuchado que su nombre era Phillips o algo similar. Weiner le respondió a su compañero que el prota le había dicho que lo colocara a ayudar con la administración y al parecer el chico tiene manos muy hábiles. Y además parece ser que este chico también fue el que consiguió la madera y los artefactos y había llegado recientemente a la mansión. Preguntaba qué era lo que planeaba hacer el prota con todos esos artefactos y objetos que estaba recolectando. El hombre seguía preguntándose qué era lo que planeaba hacer el prota y claramente se estaba preparando, pero inmediatamente cambiamos de escena y observamos al padre del prota, el cual exaltado preguntaba si acaso se estaban preparando para la guerra. Patrick, tocándose la cabeza, le mencionaba a su hijo que le había pedido ir a un lugar más tranquilo porque tenía algo que decirle, pero ¿acaso era eso lo que quería contarle? Comenzó a preguntar si acaso es Viprox el que planea atacar, a lo que el prota le mencionaba que no se trataba de eso. Y eran ellos los que iniciarían la guerra, cosa que dejó sorprendido a su padre, el cual simplemente se aguantaba las ganas para darle un golpe a su hijo. Presionando su puño con fuerza, Patrick le mencionaba a su hijo que primero tendría que intentar explicarle la razón, a lo que el prota se encontraba pensando que al parecer le iba a dejar intentar una vez más. Logan comenzó a mencionarle a su padre que como este sabe la razón por la cual Viprox no los invade ahora mismo es por culpa de su maestro. Pero ¿cuánto tiempo considera este que cree que aguantarán? Patrick le mencionaba a su hijo que ellos todavía pueden reunir sus fuerzas hasta ese momento y todavía eran inferiores a Viprox después de todo. Logan le mencionaba a su padre que si él fuera ellos entonces no esperaría hasta entonces. Y seguro le mencionaba a su padre que si no era ahora mismo entonces nunca sería. Patrick se encontraba sorprendido por lo que estaba diciendo su hijo y le preguntaba al chico si acaso sabía algo. Y si lo sabía entonces no tenía que ocultarlo y decírselo, cosa que hizo que el prota dudara por un momento. Logan comenzó a mencionarle a su padre que si él sabía que el rey de ese país moriría pronto y sabía cuándo sería entonces su padre le creería, causando que Patrick se quedara sorprendido por la afirmación de su hijo. Le mencionaba a este que si acaso estaba intentando decirle y señalándolo le preguntaba si acaso estaba involucrado en una traición. Exaltado, Logan le mencionaba a su padre que nunca, jamás haría algo como eso no era para nada cierto. Colocándose la mano en el pecho le mencionaba a su padre que iban a suponer que lo que él acababa de decir era cierto, entonces ¿cómo creería que cambiaría la situación? Patrick le mencionaba a su hijo que lo primero que sucederá es que surgirían problemas con la sucesión al trono. Logan le mencionaba a su padre que así era, especialmente la disputa entre el primer y segundo príncipe, la cual comenzaría a intensificarse. Y además Viprox es uno de los principales apoyos del segundo príncipe. Y después de que comience la verdadera lucha por el trono entre la guerra con Viprox, ¿qué cree su padre que sucedería? Patrick le respondía a su hijo que por supuesto sería como atacar al segundo príncipe. Logan le mencionaba a su padre que exactamente, así es, y si querían pelear solos con Viprox sin ninguna interferencia solamente tenían esa oportunidad antes de que el rey perezca. Logan comenzó a pensar que cuando en algún momento Viprox llega a caer, el equilibrio entre los dos poderes y los dos bandos se inclinaría hacia un solo lado, y en ese momento el prota se encargaría de colocar al tercer príncipe. Y esto para hacerlo el centro de la guerra civil. Patrick comenzó a mencionarle a su hijo que entendía perfectamente su intención, pero ¿no podrían esperar hasta que se termine la lucha por la corona? Pues para ese momento ya habrían reunido sus fuerzas después de todo. Luego de escuchar a su padre, Logan se mencionaba que si la guerra civil llega a terminar no tendrían tiempo para reaccionar al imperio, al cual terminaría devorándolos, pero por supuesto no puede decirle eso a su padre. Logan le mencionaba a su padre que para cuando eso llegue a suceder entonces sería demasiado tarde. Pues si el segundo príncipe llegara a ganar, Viprox, que fue su aliado, se convertiría en el círculo cercano al rey. Y si termina ganando el primer príncipe, entonces toda la tierra de Viprox dejaría de ser de Viprox. Y en cualquier caso, Viprox será algo que no pudiesen tocar, y las tierras que perdieron no las podrían recuperar nunca. Patrick le mencionaba a su hijo que entonces podía entender perfectamente lo que quería decir, pero sinceramente aún tenía muchas dudas que resolver. Como por ejemplo el hecho de que el prota sabe acerca de la muerte del rey, y en el momento en el que el prota estuvo a punto de explicarle, su padre le mencionaba que aún así iba a confiar ciegamente en él, palabras que terminaron conmoviendo al prota. Patrick le mencionaba a su hijo que pensando en todo lo que había hecho hasta el momento, se daba cuenta de que había algunos puntos extraños en todo eso. Y para él era como si el prota pudiese ver el futuro, un futuro que estaba lejano de ser visible por cualquier ser humano normal. Le mencionaba a su hijo que suponía que también tenía circunstancias que no podía contarle, pero solamente le haría una única pregunta y no insistiría más en el tema.
Le preguntó al prota si acaso todo lo que había hecho hasta el momento y todo lo que planeaba hacer en el futuro, ¿para qué es todo eso? Ese fue el momento de mayor sinceridad del prota, al cual le mencionaba a su padre que su único objetivo siempre ha sido el bienestar de su familia, y eso era todo lo que tenía en mente. Escuchando esas palabras, Patrick terminó calmando un poco la angustia que sentía en su corazón. Patrick, observando al prota, le mencionaba que estaba bien, entonces iba a creer en él y tenía que dejarlo a cargo de persuadir a los vasallos. Logan le preguntaba a su padre si estaba del todo seguro de poder hacerlo solo, ya que él también podría, pero inmediatamente su padre le llamaba la atención y le preguntaba que si acaso ya estaba tratándolo como un anciano, apartándolo del mundo. Inmediatamente Logan se disculpaba y le mencionaba a su padre que no se trataba de eso, pero Patrick le mencionaba a su hijo que no tenía que preocuparse y dejarle eso a él, ya que era lo mejor que podía hacer como su padre. Se nos comienza a relatar que unos días después su padre terminó convocando a los vasallos de la familia. Este, seguro de sí mismo, comenzaba a mencionarle a todos que el último día de ese año comenzarían la guerra. Por supuesto, ante tal declaración los vasallos saltaron como si les hubiese caído un rayo, y era una reacción completamente natural ya que el dominio apenas comenzaba a estabilizarse. Sin embargo, su padre no llegó a ceder. La tristeza por las pérdidas de las tierras y sus estatus, el intento de asesinato de Bifrost que habían intentado en contra del prota, y por supuesto la amenaza que eventualmente vendría por parte de Bifrost. Los vasallos que iban de la ira a la reflexión comenzaron a sentir cada vez más la necesidad de la guerra, y como no se podía mencionar la muerte del rey, entonces decidió persuadirlos emocionalmente. Pero ahora mismo tenían que forzar la situación de esa manera. 2 semanas después de aquella reunión, al final del año, tan solo faltando 3 días para el año nuevo, 150 caballeros, incluyendo a los aprendices de caballeros con 1000 jinetes con ballestas y 1532 infantes. Todos se encontraban preparados y marchando para realizar el primer ataque. Patrick le ordenaba a todos que comenzaran a avanzar y fue de esta manera como los caballeros preparados para el combate comenzaron a moverse. Y tanto padre e hijo tenían una mirada de determinación de salir victoriosos de aquella guerra. Patrick comenzó a recordar las palabras que había tenido con su hijo, preguntándole cuál era el plan de acción que iban a seguir, ya que suponía que había pensado al menos en una táctica básica y por eso mismo le había dicho que tenían que ir a la guerra, a lo que el prota le respondió a su padre que por supuesto que sí. Logan le mencionó a su padre en ese momento que ahora mismo no tenían ninguna posibilidad de ganar si se enfrentaban directamente con Bifrost, y por esa razón no les habían declarado la guerra de manera formal. Patrick se encontraba confundido por las palabras de su hijo, pero entonces el prota comenzó a mencionarle que sería una declaración de guerra un poco inesperada. Ya en el presente observamos a un mayordomo que se encontraba corriendo apresurado llamando la atención de su señor, y llegando a los aposentos de este le mencionaba que el ejército de McLean les había declarado la guerra, y les habían pedido vengar la humillación de hace 6 meses. La humillación que sufrieron debido al enviado de la familia Petera. Y este hombre es la cabeza de la familia Petera, Max Petera, el cual se encontraba conmocionado por lo que estaba escuchando y preguntaba a todo pulmón qué era lo que significaba todo eso, mientras que el ejército de McLean se encontraba acercándose ya bastante a ellos. Bueno chicos, nuevamente estamos al día con este manga, nos hemos quedado en el capítulo número 57. Aprovecho para decirle a todos los presentes que si no están suscritos por favor lo hagan, ya que me apoyaría mucho de esta manera. Y al mismo tiempo síganme en todas mis redes sociales, ya que dentro de poco comenzaré con un nuevo proyecto y esa es la mejor manera en la cual pueden apoyarme ahora mismo. Recuerden que si les ha gustado el video, dejen su manito arriba, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra Petera. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. Chicos, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.